Ahora vamos a dar paso directamente al debate, para el cual tenemos exactamente 14 minutos, por lo tanto se agradecerá la brevedad de las preguntas y lo directas que sean. Por lo tanto, pues bueno, pues de momento tenemos 2 preguntas, por lo tanto. Quería hacer, bueno, primero muchas gracias a los tres por estas ponencias tan limitadas en el tiempo, pero tan interesantes en tan poco tiempo. Y quería hacer 2 preguntas, una a Gerardo y otra a Aurelio. Me ha parecido entender que al principio decías que después de un cierto periodo el confucianismo tiene chance ahora mismo en China. Sí. Entonces, esto que has contado del confucianismo, ¿en qué crees, hacia dónde crees que puede apuntar en el futuro en China? A lo mejor es una pregunta demasiado difícil porque dirás, yo no soy un vaticinador. Y la pregunta, Aurelio, es, decías que Balibar afirmaba que la universalidad necesitaba una nueva forma de institucionalidad. Y luego has hablado de una nueva esfera política, una nueva esfera pública. Pero está hablando también de nuevas instituciones políticas. Bueno, quizá la esfera pública fuera una institución política, pero no sé, si estamos pensando en estados federales, un nuevo organismo global, universal, o en qué está, hacia dónde apunta Balibar. ¿Y luego respondéis directamente o...? Bueno, pues si sí, solo... tenemos casi 14 minutos, casi mejor. Sí, pues recogemos la pregunta que está ahí atrás. Creo yo. Sí. Gracias. Bien, yo quería preguntarle a José Javier en relación con la evolución del cosmopolitismo en NUSBA. Me ha parecido, no he conocido tu trabajo, lo leeré con más detenimiento. ¿Dónde crees que puede estar la clave de esa evolución? ¿Crees que puede estar en su aproximación al tema de las emociones? Porque parece que en sus primeros escritos era como más racionalista, ¿no? Aparte de más estoica, ¿no? Más racionalista. Y sin embargo da la impresión de que al incorporar su teoría el tocho sobre la inteligencia de las emociones, sobre todo la compasión, ¿no? A la que le dedica, parece que un capítulo mínimo, ¿no? Ahí parece que a través de esa vía va incorporando una visión menos universalista, no, sin dejar de ser universalista, pero más abierta a las particularidades de las lealtades locales, incluso, como tú has dicho, a la nación. Entonces yo no sé si en tu análisis habías tenido presente ese elemento de las emociones, o porque no te he leído el trabajo, no me ha parecido escuchártelo en la intervención, pero bueno, pero es verdad que me ha parecido un planteamiento, porque creo que es una autora que nos ha influido mucho a los que hemos trabajado estos temas de justicia global, cosmopolitismo, y es verdad que sorprende la evolución que ha tenido su pensamiento, porque al principio fue casi el objeto de todas las críticas de los comunitaristas y tal, porque planteaba un modelo muy frío, ¿no? de cosmopolitismo, y ahora parece que se ha alejado mucho de ese planteamiento. No conocía el tema de su propia experiencia vital, en qué medida le había podido afectar, ¿no? Bien, esa era un poco mi pregunta, ¿vale? Bueno, pues empezamos respondiendo a las primeras preguntas. Sí. ¿Empiezas tú? Bueno. Bueno, primero. La bola de cristal es que me la he hotel, pero vamos, el futuro de China o el futuro de la democracia. A ver, yo creo que cualquier país, y quizá la pregunta que deberíamos hacer es decir, bueno, si los argumentos a favor de la democracia son tan fuertes, porque hay, por una parte, porque está China, y por otra parte porque están determinados países, lo que podemos llamar en el mundo árabe, como que no da la impresión de que estén recorriendo o que se estén acercando al ámbito democrático. Yo soy optimista, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de China, el progreso económico en una sociedad que no dispone de grandes recursos naturales
implica algo así como el acceso, la multiplicación de la inversión en la educación, la creación de universidades, la implantación del método científico como forma de debatir los problemas, de encontrar las soluciones a las mismas. Y entonces, eso por una parte acostumbra a las personas al debate y al diálogo y hace difícil que luego cuando sales a la vida pública aceptes ser tratado como un niño, como un súbdito. Y creo que también, no solo llevas ese hábito a la vida política, sino que también la educación incrementa el sentido de autovalía de las personas, la confianza en tus propias capacidades, la idea de que quieres que se te escuche, quieres aportar cosas. Entonces, que llegará un momento en el que crecimiento económico y sistema autoritario generen una especie de contradicción. Entonces habrá que escoger. Y en esas situaciones los países, según va aumentando el nivel educativo de su sociedad, según van creciendo económicamente, según van aumentando las clases medias, pues no renuncian al crecimiento económico y acaban democratizándose. Luego, en general, para el conjunto del planeta, más pronto o más tarde, me parece que la democracia acabará triunfando porque soluciona problemas que otros modelos de gobierno no solucionan. Bien, pues... Respondo yo, sí. sí. Bien. La idea de la esfera pública, cosmopolítica, no es exactamente una propuesta, es más bien una realidad, ¿no? Es algo que está formándose, que está creciendo. Entonces, lo que produzca la esfera pública, que es realmente el motor del cambio, ¿no? De la transformación social, tampoco será simplemente una sustitución, sería como coger una cosa, ¿sabes? Todo lo quitamos y ponemos otra cosa, eso tampoco pasa nunca. Lo que pasará es, efectivamente, pues que las instituciones cambian, las instituciones a todos los niveles. Balibar, por supuesto, no va a decir la esfera pública tiene que llegar a un Estado confederal o algo así, porque eso sería ponerse en lugar de la esfera pública, ¿no? Lo que tiene que considerar son las líneas, los marcos generales que extrae de esa propia esfera pública y los pone en forma de teoría. Con eso, ¿qué nos lleva? Básicamente nos lleva a entender que hay que tomar la situación tal como se está presentando, por ejemplo, o sea, en el tema de la cuestión de la ciudadanía, hay que entender que la situación de los países que se han formado a partir del siglo XIX y XX ha cambiado de manera irreversible, ¿no? Que en estos momentos hay unos ciudadanos no oficiales, pero que sí que son reales porque actúan, digamos, apareciendo en esa misma esfera pública. Por ejemplo, pues se nombró toda la movilización de regularización ya, pero hay mucha otra gente, Poder Migrante, Sindicato de Manteros, hay todo un comunicado antirracista, el 23J, que recoge a mucha gente que hace una serie de reivindicaciones que en la medida en que las pone en la esfera pública, las hace públicas y las presenta a los partidos, pues ya es ciudadano, tenga o no el reconocimiento del Estado, ¿no? En ese sentido de que ciudadano no es exactamente... No, el ciudadano es el que actúa en la esfera pública defendiendo los derechos que son para él y para los demás, ¿no? Con lo cual, se trata de entender que hasta ahora la ciudadanía ha ido ligada a una identidad nacional, ¿no? Y que eso es insostenible. De hecho, lo que estamos viendo, la manera en que se están comportando los estados, que lo hemos visto aquí en las fronteras, todas las ilegalidades que el propio Estado está cometiendo, lo que nos está diciendo es que ahí hay una estructura social que no aguanta porque se ha enfrentado a un problema que no tiene medios para solucionar. O sea, lo que está haciendo la Unión Europea con Fortes y todo este trabajo de mandar a otros a hacer el trabajo sucio, ¿no? Todo eso no es más que la expresión de la impotencia del Estado, de la impotencia de Europa. Europa es impotente para afrontar
con las instituciones que tiene en estos momentos el problema de la migración. Y efectivamente entonces, eso exige un cambio, que irá hacia un lado o hacia otro. En ese sentido, o bien va a una mayor, cada vez, ilegalismos cada vez mayores del Estado, ¿no?, que ni siquiera se cumple sus propias leyes, o bien vamos introduciendo otro tipo de concepción de la ciudadanía que va unida a otras instituciones, que en este caso tendrán que ser discutidas públicamente, en las que ciudadanía ya no tiene que ver con una identidad nacional y tiene que ver simplemente con el hecho de ser humano. Pero exactamente, o sea, lo que Balibar rechaza sería como, mira que os voy a dibujar el plan, ¿no?, y esto aquí lo tenéis, solo tenéis que seguirlo. Claro, eso no es, no puede, bueno, ni lo puede hacer, ni lo debe hacer, ni tiene ningún sentido que lo haga, ¿no? O sea, la historia es, la esfera pública cosmopolítica ya existe. Los movimientos sociales, como nos mostró Virginia el otro día, pues ya tienen una dimensión global. La cuestión de la inmigración no es una cuestión de España, o sea, es una cuestión absolutamente internacional. El problema no es solo de Europa, está por todas partes, ¿no? Entonces, la política ya es mundial, por eso habla de la cosmopolítica. La política ya no es solo una cosa que ocurre dentro de unas fronteras, sino que ocurre en el mundo. Por eso los cosmopolíticos. De alguna manera, el cosmopolitismo como ideal se ha hecho real. O sea, en estos momentos, en un sentido, la política ya no ocurre entre las líneas de la frontera geopolítica. O sea, ocurre a un nivel global. Y eso es lo que se muestra con los movimientos, eso es lo que se muestra con las grandes estructuras que son incapaces de afrontar la situación de la migración, es que así no van a seguir. O sea, o vamos perdiendo cada vez más derechos democráticos porque el Estado va a tener que justificar lo injustificable y entonces va a tener que transformar, y va transformando su discurso, cada vez haciéndose más racista, cada vez mostrando más la cuestión de la inseguridad, generando miedo en los ciudadanos para justificar esas acciones que realiza en las fronteras, o vamos hacia el otro lado, o sea, a una reformulación de la ciudadanía que tenga en cuenta que la cuestión de la identidad nacional es secundaria con respecto a la cuestión de los derechos políticos. Pero desde abajo, que es un poco también lo que decía Isabel, o sea, esa globalización desde abajo, que entonces se entiende también que no puede dar soluciones ya cerradas, puede abrir vías o hacer propuestas. Bueno, pues terminamos ya con José Javier. Con las emociones. Sí. Bueno, pues si contestase, no sé, a lo mejor me equivoco, pero si contestase Martha Nussbaum, diría que las emociones están desde el principio en su forma de ser incluso. Martha Nussbaum al principio intentó ella misma ser una actriz, antes de dedicarse a la filosofía o de ser universitaria y tal. A ella le gusta cantar, además. Luego, en un momento determinado de su vida, se hizo practicante de la religión judía y entonces canta en la sinagoga cada sábado. En fin, entonces las emociones y tal están desde el principio seguramente. Lo único que a nivel teórico yo creo que hay un antes y después en relación solo a las emociones, que es en la obra esta de la terapia del deseo. No sé si la conoces. La terapia del deseo es como su propio nombre indica, ¿no? Pues en fin, es una apertura de ella misma a las filosofías helenísticas, el epicureísmo y sobre todo el estoicismo, ¿no? Y un estudio de Séneca y la ira y en fin, y a partir de ahí pues bueno, que también es el modo superandi de su propia filosofía. Ella es, a lo mejor no lo he dejado claro, ella fundamentalmente fue como académica una mujer que se especializó en el ámbito de la filosofía antigua, que antes he citado, bueno, sí, Aristóteles, pero que estaba cerrada en ese mundo, quizá a raíz de que ella trabajó en esas ONG o incluso en
en el ámbito de Naciones Unidas se abrió a que yo creo que lo que hace ella es reutilizar las filosofías clásicas para darle una nueva versión al asunto. Puede ser el cosmopolitismo, los estoicos antiguos, ahora ella en la actualidad, o las emociones, que las emociones pueden servirnos para explicar muchas cosas. También está su obra no tan antigua, ¿no?, que es Emociones políticas, para explicar el dinamismo de la política. Claro, hay muchas cosas. Quizá lo que no he dicho tampoco, la guinda de la teoría de Martha Nussbaum quizás es el cosmopolitismo, pero lo que articula ese modo de ser con el que me hubiera gustado terminar, pero que quizá creo que no lo he dicho, porque como se me echaba el tiempo encima, era que el ser humano es concebido como tiene que desarrollar unas capacidades que precisamente humanizan a ese ser como persona humana, ¿no? Entonces, el desarrollo de esas capacidades humanas, que no solo son racionales, son también sentimentales, ¿no? Tiene un libro única y exclusivamente sobre eso, y ha intentado, pues, hasta el día de hoy, de seguir desarrollándolo, hasta incluso, pues, quizá en esa cosa que os he dicho antes en relación a la aplicación de la filosofía estoica, ¿no?, los círculos del afecto. Y Heracles piensa que el afecto es, en principio, por uno mismo, luego por la gente que es más cercana, luego por la que es más lejana. Claro, eso es en el estoicismo. El estoicismo no conocía eso de la polución al medio ambiente, y entonces no le importaba a Séneca o a Heracles o a quien fuese, o a Marco Aurelio, no le interesaba en absoluto pues eso, la vida animal. Entonces ahora sí, Martha Nussbaum ha incorporado, pues, la teoría verde, quizás el último círculo afectivo, ¿no?, más complejo de todo lo que he dicho, la filosofía de Martha Nussbaum. Bueno, ya habría acabado el tiempo de debate, pero es cierto que si la pregunta es breve, bueno, pues entramos en el descanso hasta la otra ponencia, y pues sí que si la pregunta es breve, la respuesta pues también mejor. Yo había entendido, leí hace muchos años los textos de Nussbaum acerca del amor como emoción política, y luego el otro texto también sobre el amor, pero me parecía entender que en lugar de corporeizar las emociones, entenderlas desde una perspectiva encarnada, lo que hacía Nussbaum era precisamente reproducir un modelo, y aquí te pregunto si me equivoco o no, que ve las emociones como en un sentido más heurístico y de elevación, o sea, entiende el amor en un registro quizás más platónico, ¿no?, amor hacia el conocimiento. Y entonces me parece que falta en su planteamiento, en particular el planteamiento amoroso, esta dimensión encarnada. ¿Qué sucede cuando el cuerpo siente estos afectos? Por un lado, o sea, una teoría afectiva que me parece que carece de una dimensión fenomenológica importante. Y por otra parte, quería hacerte otra pregunta, siempre un poco polémica porque Nussbaum no me cae muy bien, como es claro, creo. Cuando Nussbaum plantea en su último registro, lo que te referías tú, el problema de la animalidad y de los animales, de la animalidad y de los animales, ¿no? En realidad lo que parece proponer es, una vez más, reincidir en ciertas visiones antropocéntricas en las que ella dice, claro, los animales en la actual crisis ecosocial y ecológicas, ¿no?, lo que tenemos que hacer es extender los derechos que son derechos humanos a los animales no humanos, ¿no? Y entonces plantea, como en lugar de plantearse una vez más desde la materialidad y de la corporeidad animal, ¿qué podemos hacer en reconocer estas alteridades no humanas? Pone el foco en las características del humano extendidas propiamente más allá de los confines del humano, que a mí me parece que plantea luego toda una serie de problemas, ¿no? En lugar de movilizar nuestra concepción del sujeto, lo que hace es poner una vez más el sujeto de la modernidad en el centro. Entonces, estas dos preguntas, para que igual me reconcilio con Nussbaum. Gracias. Nada, yo creo que es la misma crítica que le hacen las feministas, en general, no en particular, cuando desarrolló la idea de las mujeres y el desarrollo humano. Lo curioso es que ella articula la teoría de las capacidades, que es abstracta,
y universalista, y bueno, peca de antropocentrismo. Si es que es una neocantiana también, tampoco hemos hablado de... Ella también está entreverada por el kantismo y todo este tipo de cosas. Entonces, la crítica feminista, pero que puede ser también la misma que tú lo acabas de hacer, es decir, ¿cómo es posible que para llegar a identificar los problemas que tienen las mujeres y el desarrollo humano parte de la experiencia de dos mujeres en la India, Basanti y Jayamma, y llega a la conclusión de que, ya sabéis que en la India hay diferentes castas, entonces una vive en Gujarat y la otra en Kerala. Son dos estados muy diversos que tienen una capacidad económica brutal. Entonces llega a la conclusión de que las dos mujeres viviendo en dos estados diferentes y perteneciendo a castas distintas, una pertenece a los brahmanes y la otra es la de los miserables parias, en el fondo viven igual. Ese es el meollo de la cuestión. Entonces, es lo que a ella le sirve para desarrollar la teoría de las capacidades humanas. Parte del conocimiento de la mujer para llegar a articular una teoría del conocimiento de las capacidades que tenemos como seres humanos, pero ya con independencia de que seamos hombres o mujeres. Aunque si somos mujeres y vivimos en el tercer mundo, seguramente nos va a ir peor. Esa es la historia. Pero es cierto que la construcción es, a lo mejor también como la del cosmopolitismo, pues ciertamente abstracta, peca de kantismo, hay un universalismo antropocéntrico, en fin, yo qué sé, sí, podemos... ella todavía no se ha bajado quizá de la atalaya que yo decía antes, sigue ahí y sigue construyendo su idea de la teoría de la justicia y también la de los animales, aunque no lo he leído, es que ha salido hace un mes el libro de la justicia sobre los animales y tal. Es que así, vamos, lo tengo, pero es que no me da tiempo a leerlo, ¿sabes? Bueno, pues muchísimas gracias. Ya finalizaríamos con la última mesa redonda del Congreso de Biopolítica y Fronteras. Así que nada, damos y ahora la sesión de clausura.